Bueno, hola para todos. El día de hoy quiero mostrarles cómo eh, vamos a hacer para hacer una prueba Postman, haciendo la representación por medio de un CRUD, una API, y vamos a hacer esto por medio del protocolo HTTP. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una solicitud de unos datos, pero vamos a utilizar la herramienta Postman. Esta herramienta, para los que no la conocen, es una herramienta de testeo para aplicaciones de software. La mecánica de esta herramienta Postman se basa en el testeo mediante métodos que son referidos al protocolo HTTP. El protocolo HTTP son una serie de procedimientos que se utilizan para generar una serie de peticiones, las cuales se solicitan y se piden hacia un modelo cliente-servidor, que en este caso sería nuestra API, que le solicitaría información al CRUD. En este caso, pues el CRUD que tenemos nosotros ya en nuestra API. Entonces, ¿cómo sería este modelo que nosotros usaríamos? Este modelo, primero tenemos que conectarnos a nuestra base de datos, que en este caso sería MongoDB Compact, que está aquí. La base de datos que usamos o que se creó mediante nuestra API fue la base de datos MER. Esta base de datos lo que hace es que registra solamente datos de usuario, como el username, el email y el password. El resto es creado por la misma base de datos. Una vez conectados, lo que hacemos es verificamos en Mongo, nos conectamos también en la aplicación en la terminal de desarrollo Visual Studio, conectamos el MongoDB y le damos run, porque recordemos que estamos trabajando con paquetes de JS, y pues obviamente los paquetes JS requieren de iniciación por medio de la consola. Entonces lo que hacemos aquí es inicializamos el proyecto, nos conectamos al servidor. El servidor que estamos usando es un servidor web, y este servidor lo que hace es que nos indica la dirección de conexión de nuestras solicitudes. Entonces, el puerto que estamos utilizando es el puerto 4000, el que nos va a responder del servidor para nuestras peticiones. Entonces, ya después de tener esta API conectada, lo que hacemos es, siguiendo el mismo protocolo de conexión de desarrollo que se tiene que tener, eh, procedemos a hacer las peticiones. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a solicitar mediante las solicitudes de peticiones el ingreso de los usuarios, el registro
y las tareas que se hayan hecho o que haya hecho ese usuario, y posterior a eso deletrearemos unas de esas tareas. Entonces, primero vamos a utilizar el método POX, que es para validar información. Esto es una prueba que yo estaba haciendo. Esta prueba ya la tenía yo hecha, y este usuario que yo estoy usando lo estoy usando mediante la base de datos MER, que fue la que yo creé para validar este usuario. Este usuario, comprobando la base de datos en la configuración de bases de datos, verificamos y efectivamente tenemos este usuario. Pero si vamos a borrar este usuario, vamos a hacerlo todo desde un principio, vamos a darle cuenta que esto no existe. Borremos este método, digámosle 2 y empecemos desde cero. Empecemos todo desde cero para poderles mostrar y validar a ustedes la respectiva validación de los métodos. Entonces vamos a utilizar un método POST, el método PostRegisterUser, y algo que tiene esta herramienta de trabajo es que se pueden generar los datos, pero como se pueden guardar aquí estos datos. O sea, esto que está escrito acá se puede guardar, porque si generamos otra validación, esta validación es muy diferente. Ya no tenemos nada aquí que esté como lo tenemos en nuestro otro método. Entonces, esta es una de las practicidades que tiene esta herramienta POST, que podemos generar varias solicitudes de peticiones y las podemos guardar para reutilizarlas. Entonces, en métodos pasados yo había utilizado otra herramienta que también es muy buena, pero pues que no le voy a hacer propaganda acá, sino que es para que ustedes también la entiendan. Y esta aplicación era Thunderclient. También es casi que lo mismo, solamente que es algo muy limitado porque solamente podemos hacer unas cuantas peticiones. Y es lo mismo, pero entonces no tiene la avanzada que tiene Postman, con la conexión al servidor, con la conexión a varias funciones y más. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer una petición al servidor, que en este caso vendría siendo nuestra aplicación API, y vamos a hacerla mediante el servidor en localhost 4000, dirigida hacia nuestra API. Entonces, para validar, vamos a hacer esto. Cerramos acá esto, validamos, vamos a cerrar todo esto, vamos a cerrar esto y vamos a verificar acá la petición. Entonces, ¿qué petición vamos a hacer? Vamos a hacer una petición por medio del método POST, pero vamos a solicitar a nuestra API el logueo de un usuario. Esto validando que los procedimientos que tengan nuestros códigos estén obviamente bien definidos. Esta es lo que se hace con esta aplicación, esta herramienta de trabajo. Lo que se hace es que ella valida los diferentes códigos, y lo que hace es que valida que los códigos estén prácticamente definidos, que no tengan errores, que la comunicación entre el servidor y cliente puedan ser efectivas, no tengan ninguna clase de fallas. Entonces, aquí tenemos la solicitud, pero mediante el body vamos a ingresar
los datos del email. En este caso vamos a colocar este Michael, pero vamos a darle un password y vamos a colocarle un password que sea erróneo, porque también tenemos que validar que nuestra aplicación, nuestra API tenga también constantes errores, pero errores que sean de validación. Les vamos a colocar una clave numérica, puede ser esta, y vamos a darle conectar. Entonces pueden detallar que en la consola de Visual Studio Code se ha hecho un movimiento en la que se solicita un método POX, una API, un logueo, y el error es un 400. Entonces, cuando se refiere a un error 400, se refiere de que el error es del cliente. O sea, en este caso es como si yo estuviera haciendo un logueo, pidiendo una solicitud o tratando de entrar a un login, pero no soy yo el usuario, intento violar un usuario, una entrada de usuario, pero obviamente no es el usuario que es. Entonces, ¿qué pasa ahí? Resulta que no lo va a dejar entrar. Entonces, bueno, listo. Entonces aquí ya me dio incorrect password. Ahora vamos a verificar que el email también tenga errores de falla. Entonces vamos a colocarle email y vamos a darle send. Entonces nuevamente el sistema nos arroja por medio de una petición POST referida a nuestra API por medio de un sistema de logueo y nos vuelven a arrojar el sistema 400, que significa que no soy o no entiendo o no soy la persona indicada o sí, soy alguien que está tratando de entrar a ese usuario sin que sea yo. Entonces, listo, entonces ya hicimos esa petición. Entonces, ¿ahora qué sigue? Vamos a hacer una petición de una ingresión de usuario, pero que este usuario sea el usuario indicado. Entonces, para ello, yo creo un usuario, pues el usuario lo creé con mi nombre, pero este usuario, obviamente pues que yo sí soy el usuario y que sí sé, porque pues para aprenderme todas las claves de muchos es como complicado, y aparte de todo, que una vez que se ingresan los usuarios, mediante las respectivas configuraciones que le hicimos al código, el password automáticamente queda invalidado, o sea, es la persona que es y tiene que saber el password, o si no el código queda reconfigurado de forma de que no cualquiera lo pueda definir, sino solamente quien lo ingresó. En este caso, pues es una prueba que estamos haciendo. Entonces, una vez ya hecho esto, vamos a validar mi login y vamos a ingresar con este registro de usuario que yo hice. Entonces, validamos el ingreso y el sistema nos ingresa un registro, una solicitud POST mediante referido de API por medio de un proceso login. La respuesta del sistema que nos arroja POST es un 200. Lo pueden ver acá también está un 200. Y este 200 nos dice que efectivamente la respuesta, el método que usó, es un método que tiene que ser referido por medio de un método get, pero que la respuesta la arroja por método post. Bueno, ya son cosas pues ya como más de alto nivel. Entonces, una vez arrojado esto, entonces resulta que en las aplicaciones o en los usuarios, en los software, en las bases de datos, cada vez que nosotros hacemos un movimiento, cada vez que nosotros hacemos una petición, cada vez que hacemos una solicitud, resulta que ese movimiento, esa solicitud, esa petición, tiene diferentes movimientos. En este caso, si nosotros pidiéramos cookies, y las cookies son como una llave de entrada, es como una llave de seguro que utiliza el sistema para que nosotros tengamos como esa validación de información. Entonces, digamos que queremos hacer un movimiento, vamos a hacer un ejemplo de un movimiento, entonces digamos, nuevamente vámonos acá al body, y digamos que yo quiero hacerle, digamos, ingresar en una tarea, vamos a ingresar una tarea,
Entonces, mediante este método vamos a ingresar una tarea. Entonces, vamos a decir que vamos a ingresar, a ver, o no, más bien vamos a hacer esto, vamos a hacer una solicitud de tareas. Ya tengo varias tareas metidas acá. Entonces, mediante cambiamos el método, utilizamos el método get, que es para pedir, para llamar, y vamos a utilizar el método tags, que el método tags fue el que utilizamos, o el archivo que se generó para generar las peticiones de las diferentes solicitudes, lo que son peticiones. Entonces, vamos a colocarle el método tags y vamos a verificar qué tareas tiene este usuario. Verificamos y al momento pueden definir que tengo bastantes tareas de un solo usuario. Estas son pruebas que he hecho, son pruebas de definición. Por eso no quise ingresar más tareas porque ya tenía varias tareas. Entonces, una vez hecho esto, verificamos que se utilizó un método get, se utilizó mediante nuestra API y el sistema nos arroja mediante este proceso tags una respuesta 200 que si la definimos refiere a que fue una respuesta satisfactoria. Entre 200 y 300 es respuesta satisfactoria. Bueno, una vez hecho esto, podemos validar si el sistema está corriendo de manera adecuada, tomando como referencia una tarea, una de estas solicitudes de tareas, porque recuerden que hay varias tareas, tenemos varias tareas, y lo que podemos hacer es validar estas solicitudes. Entonces, cogemos una de esas tareas y le hacemos la solicitud de que solamente quiero traer esa tarea de este usuario, solamente esta. Hacemos la petición get y efectivamente el sistema nos arroja una respuesta por medio de la solicitud get referida a nuestra API por medio de un procedimiento tags, y este procedimiento tags lo que hace es que nos valida una sola tarea y nos la trae con la respuesta 200, que quiere decir que efectivamente fue una respuesta asertiva, que el método es efectivo. Entonces, bueno, esta es la tarea. Si quisiéramos deletrear o borrar esta tarea para seguir probando el procedimiento, porque esas son pruebas y pruebas que hay que hacerle a un software, a una API, una de estas entonces sería que yo quisiera borrar esa tarea. Entonces, para borrar, utilizaría el método delete, que es el método que se utiliza para borrar, por medio de el procedimiento del protocolo HTTP. Pueden definirlo acá. Y es el procedimiento que se utiliza para borrar. Entonces, probamos por el método delete y le decimos que queremos borrar esa tarea. Le mandamos la petición y el sistema efectivamente nos responde que delete es el método que se utilizó referido por la API, por nuestra aplicación, por nuestra API, y por medio del proceso, por el procedimiento tags. Y esta es la descripción de la tarea. Y la respuesta fue un 204. Esta respuesta, pues obviamente es una respuesta efectiva, ¿no? Ya lo veníamos hablando que es una respuesta efectiva. Y si volviéramos a darle, ¿cómo comprobamos si la tarea fue borrada o no fue borrada? Pues efectivamente, si le damos el mismo procedimiento, sin mover absolutamente nada y solamente le damos en el botón send, automáticamente la consola nos arroja que la tarea no estaría en el sistema porque utilizó un proceso de LED por medio del referido de la API, procedimiento tags, la tarea, y nos arroja un 404. ¿Qué significa un 404? Un 404 significa que el error es de servidor. Entonces, está indicando que, perdón, no es de servidor sino de cliente. Entonces, la tarea no existe.
ya la tarea dejó de existir. Entonces, bueno amigos, ese era los métodos post, get y delete que quería mostrarles, y pues también el método pub. Bueno, que el método pub no se lo mostré, pero eso es la misma cosa, solamente es volver a hacer el procedimiento de logueo y insertar la tarea, pero entonces es eso, solamente eso, no es nada del otro mundo. Entonces, bueno compañeros, les agradezco por haberme calificado el video, al profesor, a los compañeros, y bueno, gracias a todos por el tiempo que le brindan a este video. Les agradezco mucho y buen día para todos, gracias.